Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Como ustedes verán, no se encuentra con nosotros la conductora habitual, Paula Schaller, quien se encuentra aquejada por un estado gripal. Le mandamos un saludo a Paula y esperamos una pronta recuperación. En el programa de hoy vas a ver dos cuestiones o dos bloques centrales, para decirlo de alguna forma. Por un lado, lo que se desató internacionalmente, conocido como el escándalo de los Panama Papers, al día de hoy, que afectan, por supuesto, no solamente al presidente de la República, Mauricio Macri, sino a distintos integrantes de la fórmula de su gobierno, sino que también lo que vimos y lo que se discute en todas las redacciones periodísticas hoy, que fue la vuelta de Cristina y el discurso en Comodoro Pi. Un segundo bloque que vamos a ver se trata sobre un informe de la salud que hizo nuestra producción de Giro a la Izquierda, el estado calamitoso de la salud de Córdoba, un informe exclusivo hecho por la producción de Giro a la Izquierda con testimonios de trabajadores. Ahora vas a ver un clip. A la vuelta, te decía, íbamos a estar hablando de los Panama Papers y de la vuelta de Cristina al escenario político junto con dos invitados. Están en el piso hoy Julián Cañas y Gabriel Silva, periodistas de La Voz del Interior y de La Mañana de Córdoba, para analizar. Vamos al clip y enseguida estamos en la mesa con ellos. El escándalo internacional desatado por la investigación que destapó operaciones de evasión y lavado de dinero llamado Panama Papers tuvo su correlato en la Argentina. El involucramiento del mismo presidente y su familia, como de referentes y funcionarios de su gobierno, va en aumento, llegando hasta la imputación del propio Mauricio Macri. El secretario de Derechos Humanos, el ministro de Cultura de la ciudad, el intendente de Lanús, el titular de los servicios de inteligencia y el empresario amigo del presidente son algunos de los que aparecen como responsables de empresas offshore. Como contrapartida, el macrismo aceleró su cruzada contra empresarios y políticos de la gestión kirchnerista, involucrados en casos de corrupción que llegan hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner. Un vergonzoso espectáculo de enriquecimiento y corrupción en las alturas, mientras la mayoría de la población sufre un duro ataque al bolsillo popular con recesión, despidos, inflación y tarifazos. El escándalo desatado por Panama Papers sacó a la luz la podredumbre de un régimen político y social que no puede prescindir de la corrupción en sus múltiples formas. Bueno, Julián, Gabriel, bienvenidos nuevamente a Giro a la Izquierda. Es un placer tenerlos acá. Movida las semanas políticas en Argentina, ¿no? Porque no salimos de un escándalo, por decirlo de alguna forma, y ya, como decíamos en la presentación, la aparición de Cristina ya le da letras, ¿no?, a todas las redacciones en Argentina de distintas hipótesis. Arranquemos por los Panama Papers, porque a veces es un tema que justamente quedó medio tapado, pero es un tema que desde mi punto de vista va a seguir dando de qué hablar, ¿no? Exactamente. Sí, por ahora tiene, por lo menos para el presidente Macri, tiene un impacto fuerte político, ha tenido hasta ahora judicialmente. Habrá que ver cómo avanza la causa. De todas formas, más allá de que la justicia determine de que digamos, esa sociedad que figura en un paraíso fiscal es del padre y que, como dice el presidente, ha estado inactiva, no ha tenido participación, ya ha tenido un impacto político fuerte sobre el presidente, sobre todo la imagen del presidente, y no es digamos, para cualquier gobernante la imagen de la sociedad es importante, pero en el caso de Macri le genera un problema político fuerte, porque Macri llegó a la presidencia sin un partido fuerte, en alianza con otros partidos, y me parece que el mayor sostén de su gobierno es él, su imagen, y si baja la imagen se pueden bajar algunos aliados circunstanciales que tiene, como Massa o dirigentes del peronismo disidente. Entonces, la imagen del presidente para Macri no es una cuestión solamente de gol, sino que es una cuestión política fuerte. Ahí volvemos sobre eso. Gabriel. Tengo un análisis similar al que hace Julián, una opinión similar si se quiere. Me parece que en un corto tiempo de Macri en el poder, 4 meses, esto es un cimbronazo muy importante. Hay una enardecida defensa del Pro Puro y de la Alianza Cambiemos en su conjunto por tratar de instalar en parte que esto es una cuestión personal y que tiene que ver con asuntos de la vida privada, pero alguno de los socios de Cambiemos, y ahí voy a coincidir con lo que decía Julián recién, alguno de los socios de Cambiemos le hace
radicales, Coalición Cívica con Elisa Carrió a la cabeza, están comenzando a cuestionar, sobre todo por lo que había sido la campaña de Macri. Recordemos que se habló muchísimo de la transparencia, de la honestidad. Esa fue una de las banderas que trató de levantar el PRO Claro. En plena campaña, y a los 4 meses te sucede esto. Hay repercusiones muy importantes de los Panama Papers y hasta algunos coletazos que pueden llegar a sentirse en Córdoba, es lo que se dice hoy. Bien. Problemas extra, o decías vos recién, por lo que decías vos, Gabriel, porque asume también con un discurso de transparencia y de honestidad. Absolutamente, es me más. parece que no es solo un problema que bien lo marcás de la coalición política, sino también de su propia base electoral. Tal es así que él, cuando deja la presidencia de Boca para participar en la actividad política, digamos, su primera presentación, él lo decía abiertamente: voy a la política como yo soy millonario, no necesito robar porque ya nací Claro. siendo millonario, y ese era casi al comienzo de su carrera política, era su leitmotiv, digamos. Soy millonario, no necesito robar, no voy a sacar plata de la política porque ya soy millonario. Logrando instalar eso claro, en algunos lugares de la algunos sociedad, lugares, ¿no? por eso, como vos bien decís, el tema de la transparencia o de la corrupción para el macrismo es un tema muy fuerte, y quien hace campaña, digamos, política con el tema de la transparencia, por supuesto que la vara, pareciera la vara de la sociedad, es más alta que para los partidos tradicionales, para los dirigentes que vienen de la política pura. Macri, por eso, este tema de los Panama Papers le pegó en la línea de flotación, porque era uno de los temas muy sensibles, y además, convengamos, si bien saltó casi al mismo instante, hoy, si Macri no tuviera este problema, con todos los problemas que le están surgiendo al kirchnerismo, seguramente le hubiera servido al gobierno nacional para tratar de tapar algunas medidas muy antipáticas que ha tomado desde que se inició su gestión. Y agregando algo, bien decía Julián recién, Macri llega al poder con un partido chico, hasta sus detractores dicen que es un partido limitado a lo que es Ciudad de Buenos Aires, Cava. ¿Qué es lo que hace Macri la semana pasada? Se recuesta en el radicalismo, preside un acto del radicalismo acá en Río Ceballos el día martes, el mismo día o a horas del estallido de los Panama Papers. ¿Y qué es lo que hizo esta semana? Ante la aparición de Cristina Fernández de Kirchner, la reinstalación de la expresidenta en la escena política, se recuesta en el peronismo. Me parece que una de las estrategias, o adelantándome un poco a lo que vamos a hablar después con respecto a la reaparición de la expresidenta, una de las grandes estrategias del macrismo es llegar al 2017 con peronismo dividido, y algo de eso mucho tiene que ver con la presencia de Macri ayer en Salta junto a Urtubey. Bien, no sé si la producción tiene preparado, tenemos un bloque, un clip, quiero decir, con las imágenes de Cristina. Lo vamos a ir preparando, pero me quedó una cosa. Vos decías recién, sí, mucha gente lo votó a Macri porque decía, es un empresario, no le hace falta robar en la política para vivir. Ahora, sin embargo, la existencia de muchísimos políticos, no solamente en Argentina, sino internacionalmente, ligados a paraísos fiscales, a cuentas offshore, es impresionante, lo cual desmiente que un tipo que sea rico no quiera incrementar y acrecentar sus ganancias, ya sea a través de cuentas offshore o muchas veces, o como se lo acusa a distintos funcionarios del kirchnerismo, del gobierno pasado, ligado a negocios a través de la obra pública, etcétera, etcétera, con empresarios amigos. Es decir, hay una idea falsa de que el rico no quiere enriquecerse con la política. No, absolutamente. Y además, en nuestro país tenemos la experiencia que todos los grandes empresarios, conglomerados empresariales, y Macri padre, digamos, ha sido en los últimos 30 años uno de los principales 10 empresarios del país, tienen relación con el gobierno, con los gobiernos de turno, y siempre hay alguna cuestión, digamos, alguna cuestión por lo menos dudosa, digamos, de la generación de esa riqueza. Pero bueno, Macri, digamos, en la política se lanzó, es cierto, apuntando, digamos, al amplio abanico social que tal vez no conoce esa relación que hay íntima entre los grandes empresarios y los gobiernos de turno, incluso los gobiernos durante la dictadura. Claro. Entonces, digamos, es cierto que hay algunas cuestiones que todo gran empresario tiene para ocultar, o por lo menos sospechosa o de investigar, pero en realidad esto que surgió como una investigación periodística, ¿no? Claro. Judicial, ahora se ha judicializado,
y habrá que ver, digamos, cuál es la situación. Todo aparentemente... Julián, ¿no crees que le falta formación política? Yo creo que a un político de raza, un escándalo así, lo deja parado en otra situación. ¿No crees que a Macri le faltó eso? Sí, le faltó reacción y nos sorprendimos más todavía porque nosotros nos desayunamos un domingo, pero ellos lo sabían desde hacía 15 días. Entonces nos llamó la atención, pareciera, digamos, solamente dio una nota que fue, tuvimos la suerte, una nota que estaba pactada, pero en realidad lo que hizo el viernes, es decir, pagó costo político. En política se paga, claro, un gobernante paga costo político todos los días. Lo que hizo el viernes, que es presentarse ante la justicia, lo tendría que haber hecho el lunes a primera hora y hubiera, no digo, por lo menos el cimbrón hubiera sido un poco menor. Pagó durante toda la semana costo político y el viernes tuvo que ir y presentarse ante la justicia porque era realmente de cajón que alguien iba a hacer una denuncia. En realidad, ese lunes a la mañana, un fiscal de oficio debió tomar la causa y hacer, abrir una investigación de oficio. Eso no ocurrió. Al otro día, el martes, hubo 2 dirigentes kirchneristas que presentaron la denuncia, claro, y lo obligó a ir a la justicia. Me parece que, más allá de si debió dar conferencia de prensa o no, me parece que el tema central que la gente le quedó ahí una duda es que debió ir inmediatamente a la justicia. Y puertas adentro, el costo político lo termina pagando Marcos Peña, responsable de la comunicación del PRO. Claro. Esa demora también se le está achacando hoy dentro del macrismo. Ahora, sus aliados, por lo menos hasta ahora, del Frente Renovador esencialmente, y los radicales, obviamente, que están en Cambiemos, también lo salvaron en el Congreso, porque había una moción de que se presentara y diera explicaciones sobre sus negocios, desde dónde había hecho... Sí, por eso, en política, digamos que por supuesto la oposición, cada uno hace su juego y trata, por supuesto, la oposición de sacarle todo el mayor rédito posible. Es difícil que un gobernante se presente ante un Congreso donde allí, digamos, ante el impacto político de esto, lo que tiene que tratar un gobierno es de aplacar los ánimos y en realidad me parece que el camino más directo hubiera sido hacer una presentación judicial y en todo caso brindar una conferencia de prensa y decir lo que dijo el viernes, decirlo el lunes y de todas formas el impacto político es inevitable. Lo que, como bien dice Gabriel, hay una cuestión muy puntual, es tratar, digamos, una gestión de que el impacto sea lo menos posible. Bien. Creo que me dicen que está el video de Cristina. Analizamos el discurso de Cristina un poco. ¿Volvemos? No es el único caso de una expresidenta perseguida. ¿Cuál es el hilo conductor de cada uno de estos procesos moralizadores? El que sacó a Irigoyen por corrupto, lo mismo pasó con Perón y con Eva. Luego, el 24 de marzo, ¿eran moralizadores? No. Venían por los derechos, las conquistas que habían logrado millones de argentinos que habían mejorado su vida. Por eso, yo soy el obstáculo. Una vez más, los medios de comunicación, como lo hicieron contra Irigoyen, como lo hicieron contra Perón y como también ocultaron los desmanes, las atrocidades, la locura de esa dictadura genocida, una vez más intentan tapar el sol con las manos. Por lo menos para mí me hacía falta remitirme a este escándalo internacional. Emblema, nave insignia de la patria contratista y de los escándalos de corrupción con la basura y con miles de contratos y con cloacas, y podemos seguir. ¿Se imaginan por un instante que durante mi gobierno, que se la pasaron buscando la ruta del dinero K y buscándola, se encontraron con la ruta del dinero M? ¿Se imaginan si hubieran descubierto sociedades y cuentas offshore a nombre mío? Todos mis hermanas, mi hermana, mi madre, mi padre. Esto demuestra claramente
que los argumentos moralizantes tienen un solo objeto: ir por los derechos adquiridos, por el bienestar que los argentinos se ganaron estos 12 años y medio de gobierno, en la cual generamos millones de puestos de trabajo. Han despotrincado contra el Estado toda la vida, pero la fortuna de su familia se ha hecho con el Estado Nacional, en la patria contratista, en la estabilización de la deuda y en tantas otras cosas. De repente aparece este escándalo internacional que no hace más que revelar lo que muchos ya sabíamos, pero que prolijamente había sido ocultado por los medios de comunicación. De estos mecanismos de corrupción de la entrega que se han venido operando desde 1930 a la fecha. Mecanismos que operativizan estas políticas y que significan transferencias de ingresos de las clases medias, de los pequeños productores, de los trabajadores, hacia las élites gobernantes y sus grupos económicos vinculados. Esta es la historia de la Argentina. Lo importante y definitivo, mis queridos compatriotas, es que necesitamos ese frente ciudadano, organizado, participativo, y que no le vengan con reglas que se tienen que reunir acá, allá. Cada uno es un dirigente en sí mismo. Bueno, ahí teníamos algunos extractos, ¿no? Más de un discurso de más de una hora, o de prácticamente una hora. Una hora y cuarto casi. Sí. De Cristina. Me parece que hay tres análisis, a mi modo de ver, puntuales. El primero, grave error político y hasta te diría entre Macri y el Poder Judicial y en particular con el juez Bonadío le terminaron dando la posibilidad de un acto a Cristina multitudinario y la reaparición, si bien no es la mejor forma de reaparecer ante la sociedad convocado por la justicia a una indagatoria, pero le dieron esa posibilidad. La segunda, el mensaje que da Cristina particularmente cuando dice armar un frente o conformar un frente ciudadano, sí, parece que es hacia el peronismo. Y la tercera, o el tercer punto de vista, tiene que ver con eso justamente. Y te lo decía antes, la intención de Macri de llegar a 2017 con un peronismo separado. Bueno, finalmente Cristina, ante la tibieza de opositores entre Urtubey y Massa y demás, me parece que se ha terminado de convertir en las últimas horas, y veremos hasta cuándo, en la opositora del gobierno de Macri. Julián. Parece, hay dos temas que a mí me han llamado la atención. Primero, una debilidad y una fortaleza de la expresidenta. La fortaleza es su discurso, es un discurso bien ideológico, bien político, marcando una clara diferencia, no solo con el Macri, sino con todos los otros dirigentes, los dirigentes, digamos, de partidos como Massa o Urtubey y demás, que parecen pastores que dan discursos de buena fe, o sea, sin mucha política, sin mucha ideología. La expresidenta volvió con su discurso muy ideológico, muy marcado. Y la otra cuestión que... Decís que la oposición tiene discurso sin sustancia. Sin sustancia, ajá, sí. Vos podés estar Cristina, de acuerdo sí, o no, claro, podés estar de acuerdo o no en su mensaje, en su discurso, pero tiene un discurso con sustancia política y muy ideologizado. Vos lo escuchás a Macri, lo escuchás a Massa y o sea, todo discurso es político, sí, y también tiene una ideología, pero lo de Cristina siempre ha sido así, desde cuando era presidenta, marcadamente ideológico. Y el otro tema, que yo no sé si, lo que dice Gabriel, si a mí me parece que Cristina dejó al lado al peronismo. Dejó al lado, esa convocatoria, yo esperaba que la presidenta convocara al peronismo, y no hizo una convocatoria al peronismo. Habló de frente, un frente, y no dijo el peronismo, porque en realidad el kirchnerismo o el cristinismo, como quieras llamar, siempre la columna vertebral fue el peronismo. Desde que inició su gestión, los kirchneristas no se acuerdan, pero Néstor Kirchner llegó al poder de la mano de Duhalde. Sin Duhalde hubiera sido un candidato testimonial. Y detrás de Duhalde estaba toda la estructura del peronismo, con lo bueno, con lo malo, todo el peronismo. Sí. Y durante la gestión, más allá de que hubo siempre una tensión entre, sobre todo cuando falleció Néstor Kirchner, hubo una tensión entre el peronismo histórico y Cristina, pero nunca, digamos,
nunca perdió al peronismo, salvo de la Sota o algún otro dirigente aislado. La estructura, digamos, el poder territorial del peronismo, que son los gobernadores y los intendentes, se mantuvieron con Cristina. Y ayer... Esa parte sí, no así los sindicatos, perdona. ¿No? Los sindicatos sí, los sindicatos hubo una fractura. Y ayer fue muy crítica de los sindicatos también, Cristina. Ajá. Es decir, a mí me llamó la atención ese correrse del peronismo. Es más, Urtubey lo dijo en una nota del diario, Cristina está haciendo su camino sin el peronismo. Está bien, Urtubey es un dirigente, un gobernador que quiere quedarse con el peronismo, pero en el discurso de ayer fue ratificado absolutamente por la presidenta. Es más, cuando mencionó el peronismo casi lo hizo desde un lugar crítico. Y eso me llama. Además, la otra debilidad, si se puede marcar, es que Cristina se quedó con su núcleo, o por lo menos lo que mostró el miércoles, es su núcleo duro. Es tropa propia, dura, la Cámpora y todas las organizaciones de juventud, pero con ella no había ningún gobernador, por supuesto, solamente 2 intendentes, el de Avellaneda y Musi, de intendentes bonaerenses, es decir, sin el peronismo. Por supuesto, en la Cámpora ellos dicen, nosotros somos peronistas, pero convengamos que incluso hasta dentro del peronismo le ponen cierto reparo. Claro. Me parece que, de todas formas, desde el cristinismo dicen, en algún momento Cristina va a liderar esta oposición y en algún momento el peronismo se va a volver a encolumnar con Cristina. El peronismo hoy consiguió que se ratifique en la lista de unidad con Gioja a la cabeza, claro, acierto y victoria de los gobernadores. Dato no menor, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía Julián ayer, no hubo gobernadores ayer. Se hablaba de Scioli, ¿por qué no estuvo Scioli ayer? Y porque Scioli estaba esperando lo que finalmente se concretó hoy. No habrá intervención y no hay lugares para la Cámpora en la cúpula del peronismo. Sí, hoy Cristina, esto puede cambiar, el peronismo es en eso, si Cristina se convierte en la líder de la oposición, se puede encontrar. Yo no lo veo así, me parece que el peronismo, como bien dice Gabriel, con el partido sobre todo, van a buscar un referente propio, y es cierto que Cristina cuando asume, hereda, digamos, el poder de Néstor Kirchner, también heredó al peronismo, pero no le veo mucha chance hoy que incluso los gobernadores peronistas estén cerca de Cristina. Me parece que cada vez, incluso algunos gobernadores como Pepo, que es un chaqueño, que viene de la mano de Capitanich, hoy está muy alejado de Cristina, está más cerca del gobierno nacional. Convengamos que los gobernadores... El dato de Infran, al lado de Gioja, en la foto del peronismo 2016... no es menor. Y ese me parece que es una de las cuestiones, como bien decía Gabriel Lecien, por supuesto a Macri le conviene un peronismo dividido, por lo menos en el año, lo que resta del año, me parece que Cristina va a seguir con sus agrupaciones, con el peronismo de los gobernadores y los intendentes, el peronismo de la estructura del partido, van a ser, y del otro lado está alguien que les abre la puerta, que es Massa, digamos, que él quiere llegar al poder o aspira a llegar al poder con una pata peronista fuerte. Yo tengo la impresión de que por lo menos en el manejo del propio peronismo, el que tiene los votos más o menos manda, y que están pensando en el 2017 como primer prueba, y no desconocen que Cristina tiene un caudal de votos muy importante. Es decir, que me parece que incluso todos estos meses de ausencia de Cristina jugaron a favor de Cristina, porque mientras pasaba este ajuste que estamos viviendo hoy, con despidos masivos, con una inflación que no logran controlar, con una promesa de lluvia de inversiones que todavía no llega, más allá de alguna cosita puntual, de alguna inversión en Fiat, por ejemplo, aquí en Córdoba, digamos, cosas que no moverían el amperímetro como para cambiar la tendencia declinante o descendiente de las condiciones de vida de amplias franjas de la mayoría. Creo que en la preocupación central está en eso. Yo leí más bien un discurso de Cristina como más bien un giro a la derecha de la propia Cristina. Es decir, un discurso donde no habló de resistencia, de ninguna resistencia. Habló del ajuste que está implementando obviamente Macri, pero obviamente no iba a nombrar el ajuste que está implementando Alicia Kirchner en Santa Cruz, o la gobernadora de Tierra del Fuego, con represiones, cosas incluidas,
pero incluso cuando la hinchada empezó a cantar contra los traidores y ahora Bossio se transformó en el diablo de todos los actos, dijo, muchachos, así, si seguimos así no vamos a convencer a nadie, es decir, que más bien perdonemos a los traidores. Yo no veo que quiera jugar por fuera el PJ, sino más bien que quiere ocupar esa ancha avenida, digamos, bajando un poco los decibeles. En términos discursivos, digamos que no vi discurso populista, y más bien un discurso más tirado al republicanismo. Por eso me parece Frente Ciudadano un nombre que a mí me extrañó bastante, para hacer una política que venían, en algún sentido, los políticos en el kirchnerismo más referenciado con lo que era, o querían referenciarse con lo que era Podemos en España, y ahora elige el nombre de Cambiemos, que si ustedes sabrán que es la coalición de ultraderecha que existe hoy en España. Digo, entonces, me parece un giro más a derecha y una pelea más institucional, donde me pareció que explícitamente dijo, este Frente Cambiemos tiene que expresarse en el Congreso, es decir, hay que ganar bancas en el Congreso, ¿no? Jugando con esta comparación que a muchos les gusta entre peronismo y kirchnerismo, se dio mucho esta semana, el avión, la reaparición, la gente en la calle y demás. Vos ves el discurso de Cristina más parecido al de Perón del 73, digamos, en medio de todas estas comparaciones, mucho más de derecha. Yo creo que el peronismo sufrió un golpe muy duro con la derrota. Fíjate vos, me parece que al peronismo le causó más impacto perder en Buenos Aires que perder la presidencia. El tema, la derrota en Buenos Aires le desarmó todos los esquemas. Histórico, sí. Es más, el peronismo sabía que en los últimos, digamos, ya para la segunda vuelta electoral, digamos, que en la primera vuelta electoral cuando se definió la gobernación, que lo de Scioli estaba ahí, que no se sabía si podía perder, podía ganar, pero nunca esperaron perder la provincia de Buenos Aires. Y me parece que hoy todavía han pasado poco más de 125 días del retiro del poder, pero me parece que en el peronismo, para reorganizarse, yo veo tres líneas, digamos. Cristina, por supuesto, Massa, y por dentro del peronismo oficial del partido, Urtubey. Me parece que entre ellos tres va a estar la puja, digamos, por quién es el líder del peronismo del futuro. Es cierto que Cristina tiene un peso específico muy fuerte, pero, digamos, con lo que se mostró ayer, al peronismo le va a ser muy difícil entrar digamos, rodeado de Vudú, de Elía, Sabatella, Larroque. Es gente que los peronistas realmente no pueden compartir, casi lo hicieron durante 12 años porque no tenían otra, eso lo dicen todos los gobernadores por bajo, digamos, así es. No en el micrófono, pero siempre lo decían. Y me parece que si Cristina no por eso a mí la sorpresa fue que Cristina no envió mensajes de conciliadores hacia el peronismo. Eso me llamó la atención. Un peronista no came, dijo hace 10 días, un poco más en realidad. La rivalidad simbólica es Macri-Cristina, la mediática es Macri-Massa y la real es Macri-Urtubey. Ahí está, en esos dos últimos nombres, la gobernabilidad. Por muchos pactos que se están tejiendo en Congreso, en el Senado puntualmente, con el hermano de Urtubey y también en la Cámara de Diputados. Por eso la provincia de Buenos Aires, en el año que viene, la elección legislativa en Buenos Aires va a ser para alquilar balcones, porque eso va a marcar un poco la tendencia para el 2019. Habrá que ver si Scioli quiere ser candidato a senador, habrá que ver qué hace Cristina. A mí me parece que Cristina va a amagar, pero ahí va a estar el candidato fuerte, me parece que va a ser Massa, y no sé si se va a arriesgar a competir con Massa en la provincia de Buenos Aires, porque allí va a ser esa sería una pelea, digamos, una pulseada. El que pierde queda fuera del 2019. Y me parece que Cristina va a evitar eso. Se nacionaliza la elección de Buenos Aires. Sí, totalmente. Si se habla de Carrió en la lista al Senado de Cambiemos, ¿no es cierto? Carrió, Massa por el Frente Renovador y Scioli o... Y todo depende, como siempre en este país, depende del oficialismo, cómo le vaya al oficialismo. Es cierto que Macri ha tomado medidas... No le está yendo bien. No le está yendo bien, son 120 días. Era previsible, convengamos que era previsible del país que heredó que no iban a ser los primeros meses o el primer año para lucirse precisamente. Claro.
vos podés estar de acuerdo, ¿no? Pero no era precisamente una situación como para dar buenas noticias. Habrá que ver si, como ellos dicen, remonten, eso es una cuestión, pero dependerá de la fortaleza del oficialismo también cómo se reorganiza todo el escenario alrededor. Bueno, Gabriel, Julián, nos apuran con los tiempos. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias. Seguiremos las hipótesis que han planteado y bueno, seguramente van a estar invitados en los próximos programas, ¿no? Muchas gracias.